Mosquitero enrollable básico corredizo. Para el armado del mosquitero enrollable básico corredizo necesitaremos los siguientes perfiles: cajón mosquitero 20010, jamba mosquitero 20008, cerco jaladera ventana 20007, riel mosquitero 20009, guía con tela mosquitero 20006. El kit básico corredizo contiene 2 jaladeras, 2 tapones cajón, 2 ruedas dentadas, 2 tapones para jaladera, un tapón para rueda dentada, 4 pijas 8x1 cabeza plana, 4 pijas acero inoxidable 8x1 cabeza fijadora, 4 pijas 10x1 y media cabeza fijadora, 4 remaches del número 52, 4 tapones TPC, 4 taquetes de 1/4. Además utilizaremos felpa fan, felpa F17P, imán ICC e imán ICI, tablas de corte, cajón una pieza, altura menos 2.8 centímetros, jamba una pieza, altura real, jaladera una pieza, altura menos 2.8 centímetros, guía con tela una pieza, altura real, riel para mosquitero 2 piezas, ancho menos 5.8 centímetros. Para empezar el armado, con una broca de 3/16 hacemos una perforación a una distancia de 1.8 centímetros del extremo del cajón mosquitero 20010 en ambas paredes, y con una broca de 3/8 únicamente la primer pared del perfil. Posteriormente, limamos como se muestra para evitar que se rompa la tela al momento de correrla. Repetimos esto del otro extremo del cajón mosquitero. A continuación, con una broca de 3/16, hacemos las perforaciones a la jamba 20008, a una distancia de 3.2 centímetros sobre la guía del perfil. Y con una broca de 3/8 perforamos únicamente la primer pared del perfil. Repetimos esto del otro extremo del riel mosquitero. Colocamos felpa fan en ambos rieles como se muestra. Para la fijación del cajón y el riel usamos pijas de 8x1 cabeza fijadora y colocamos tapón TPC como se muestra. Antes de colocar la tela en el cajón, es necesario recortarla para un mejor funcionamiento. Desenrolle la tela. Asegúrese de no cortar el lado vulcanizado. Ahora, tome la medida del mosquitero y agregue 20 centímetros. Con ayuda de unas escuadras, corte la tela. De esta forma, se asegura que la tela quede paralela al extremo vulcanizado. Observe que el corte quede a 90 grados, si no se enredará la tela, habrá fricción y forzará el funcionamiento de esta. Deje 4 centímetros y enrede la tela. Observe que la guía para mosquitero tiene pegamento, el cual debe de ir hacia la parte de arriba, y enrolle como se muestra para su correcto funcionamiento. Por último, cortamos 1.6 centímetros de cada extremo de la guía, rebajando un total de menos 3.2 centímetros a la altura real. Con esto nos aseguramos que la tela quede alineada. Colocamos la tela, cuidando que quede paralela al cajón mosquitero. A continuación, colocamos la jaladera al centro del perfil y fijamos con una llave Allen.
Es muy importante hacer un corte a 1 centímetro a los imanes, como se muestra, para un mejor funcionamiento, en ambos extremos. Posteriormente colocamos el imán ICC y para finalizar colocamos el tapón jaladera. Perforamos con una broca de 9/64 para fijarlo con un remache, el cual queda oculto al momento del armado. Introduzca como se muestra. Y en la parte inferior colocamos el segundo tapón para jaladera. Perforamos con una broca de 9/64 y fijamos con un remache. En la jamba mosquitero 20008 colocamos imán ICI, dejando 1.5 milímetros de distancia en ambos extremos. Fijamos el riel a las jambas con pijas de 8x1 cabeza fijadora y colocamos tapones TPC. Para el armado del mosquitero tenemos el resorte R42D, R42I, R150D, R150I. Los resortes se pueden recortar a la medida necesaria. Su funcionamiento es mejor si el resorte es lo más grande posible. El resorte debe de ir siempre en la parte superior. Para ajustar el resorte, restamos 12 centímetros a la medida real del claro, donde se va a colocar. Cortamos el resorte con unas pinzas o tenazas y el tubo con ayuda de una cegueta. Observe que el kit para mosquitero básico corredizo cuenta con 2 tapones, uno derecho y uno izquierdo. Coloque las piezas como se muestran. Asegúrese que los tapones embonen en el lado correcto del cajón. Colocamos primero el tapón que no lleva resorte. Asegúrese que las guías de la rueda dentada entren en las guías del tubo. Y atornillamos con pijas 8x1 cabeza plana. Ahora colocamos el tapón que lleva resorte, asegurándose que coincidan las guías. Para controlar la velocidad del cierre, giramos el tapón las veces que sean necesarias. Al girar al lado correcto, el resorte se expande para un buen funcionamiento. Y atornillamos con pijas de 8x1 cabeza plana. Para modificar la velocidad del cierre, agregue o reste las vueltas que sean necesarias. Sobre la guía hacemos de 2 a 3 perforaciones para la fijación. Con una broca de 1/4 perforamos ambas paredes y con una broca de 3/8 únicamente la primer pared del perfil. Para la fijación usamos la tapa felpas 20012. Requerimos una pieza, ancho menos 2.8 centímetros. La fijación del mosquitero es opcional. Podemos fijar sobre el traslape si así lo desea su cliente. En caso de fijar al traslape no lleva felpa. Para la fijación al contramarco, la tapa felpas cuenta con ranuras para felpa F12P y felpa F17P.
La medida de los extremos del perfil a la felpa varía según donde se vaya a colocar el mosquitero. Para colocar en el contramarco, coloque la felpa que mejor se adapte al espacio que existe entre su mosquitero y la ventana. Colocamos el mosquitero como se muestra. Por último, fijamos al muro. Perforamos con una broca de 1/4 para concreto. Colocamos taquete de 1/4. Pijas de 10 por 1,5 cabeza fijadora. Y por último, el tapón TPC. Con esto terminamos el armado del mosquitero enrollable básico corredizo. Medidas máximas sugeridas. Haz tus compras por internet www.perfileto.com.